Muchas gracias a ustedes, a Onesis, a la Embajada de Cuba en Francia y por supuesto a la solidaridad. Yo voy a hablar de teoría, ustedes están haciendo en la práctica, realmente están demostrando la importancia de la solidaridad. Y aunque la solidaridad está dirigida a Cuba en los momentos tan difíciles que estamos viviendo, yo diría que está dirigida a la humanidad. Martí hablaba del equilibrio, el concepto de equilibrio del mundo. Y justo con la independencia de Cuba y Puerto Rico, las Antillas, había dos facciones, dos secciones del mundo que había que equilibrar, justamente porque avisoraba el peligro de la expansión de Estados Unidos. Y hoy también estamos hablando de equilibrar. Creo que la concepción de equilibrar es importante y cuando se levantan ustedes por Cuba, como también dijera el maestro, también se están levantando por la soberanía, la independencia, la paz de toda la humanidad. No es solo Cuba. El problema es que Cuba está y la situación actual de Cuba está inserta dentro de un panorama internacional muy, muy complejo, más complejo que en otros momentos de la historia. Yo le comentaba que para mí la historia es clave. Yo soy historiador, desde luego no soy analista político, pero analizo el presente desde las herramientas que aporta también la historia, desde la importancia de contextualizar los fenómenos y no ver los fenómenos de manera aislada, sino como procesos históricos. Y cuando analizamos los procesos históricos, nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo es una fase, digamos, muy recrudecida de problemas que ya están existentes. A mí me llamó mucho la atención desde que Onesis me dijo el título de la conferencia, porque no es cualquier, no son términos, no son palabras más. Cuando se habla de soberanía contra injerencia, se está colocando lo que para nosotros es la contradicción fundamental en estos momentos. Es soberanía e injerencia. Y digo esto porque para otras facciones, otras maneras de pensar y de actuar, esa no es la contradicción fundamental. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de dictadura versus democracia? Democracia versus autoritarismo. Y no se tiene en cuenta de que, al menos desde esta manera de pensar, que hay un elemento central que no está dado en el orden de si es democracia, si es autoritarismo, sino que estamos hablando de salvar una nación. Estamos hablando de salvar no solo un proyecto de desarrollo, un modelo de desarrollo que lleva más de 60 años y que tiene como pilares la justicia y la soberanía, sino que justamente se está tratando de evitar por todos los medios que la nación, como nación, más allá del modelo de desarrollo, pueda sobrevivir ante una intervención. Ya no estamos hablando de una injerencia diplomática, estamos hablando de una intervención militar que sería un peligro y es un peligro potencial en estos momentos. Y desde luego, en estas circunstancias donde la guerra cultural es tan visible, donde se aprovechan todos los medios de comunicación, las plataformas digitales, por supuesto que de lo que se trata es de dar una imagen de gobierno fallido, en el mejor de los casos de gobierno fallido, en la mayor parte, la mayoría de las veces de Estado fallido. O sea, no estamos hablando de cambiar un gobierno y poner otro gobierno, sino de cambiar un modelo de desarrollo, justamente apelando a esta vieja retórica del liberalismo social, de la democracia, de los derechos humanos, pero sin tener en cuenta cuáles son otros peligros, cuáles son los peligros potenciales que para nosotros, y ahí está el título de la conferencia, es la clave de los problemas que está enfrentando la Cuba en estos momentos, sin demeritar o la necesidad de otros cambios y de otras medidas que se deban tomar hacia adentro para mejorar el modelo. Un modelo perfectible y un modelo que no tiene tiempo, que tiene que, por supuesto, tener cambios, tener medidas, pero sin que estas medidas afecten los principios y las bases sobre las cuales está constituido el modelo de desarrollo. Por lo tanto, el título de por sí de esta charla da la idea de lo que es la contradicción para nosotros, para ustedes, para mí.
y para muchos, que no se trata de estar dirimiendo problemas internos de que si es un Estado fallido, es un gobierno fallido, y dejando a un lado todas las corrientes o los modos de actuar de Estados Unidos en contubernio con grupos dentro y fuera de la isla que ponen en el centro el tema de la democracia cuando hay un problema sustancial que es la salvaguarda y la defensa de la nación cubana como proyecto históricamente constituido, culturalmente constituido. Por lo tanto, eh, vamos a hablar un poco de historia para entender hasta qué punto la intervención, esta intervención que se nos está planteando a nosotros, es una necesidad histórica, porque algunos grupos están hablando de la necesidad histórica de la intervención, cuando desde la historia no, la historia nos enseña que ya desde el propio siglo XIX, desde las propias bases fundacionales de la nación cubana, se está hablando de patria, se está hablando de patriotismo y se está hablando de patria independiente, patria soberana, aun cuando Cuba era parte de España. O sea, estamos hablando de que Cuba logra su independencia, alcanza su independencia de España en 1902, o sea, desfasada con relación al resto de las colonias del continente americano. México fue en 1824. Cuba en 1824 era llamada la siempre fiel isla de Cuba. Era siempre fiel isla de Cuba porque, por supuesto, había un modelo de desarrollo esclavista donde existía una prosperidad basada en el azúcar, pero también en la explotación intensiva del negro esclavo. Y aún en esa circunstancia ya vamos a ver grupos de intelectuales, de maestros, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, que están hablando de la necesidad de fomentar el amor a la patria y, como consecuencia, también de fomentar el patriotismo. Varela era claro, Varela hablaba claro. Él decía en un momento determinado que los que no amaban a la patria, o sea, el concepto de patria es consustanciar a esta idea de soberanía. Quienes no amaban a la patria tratan de hacer sus negocios aunque se arruine la isla. Estamos hablando de 1823, una fecha ya bastante remota como 1823. Él hablaba de la necesidad de formar patriotas y no patrioteros. ¿Quiénes eran los patrioteros? Los que especulaban a nombre de la patria. Y lo que buscaban era una concepción de patria patrimonial, en el sentido de que lo que importaban eran las propiedades. Un rico hacendado cubano decía en el siglo XIX que en el siglo XIX la patria era la propiedad. Por supuesto, eran los ingenios, era la industria azucarera, eran los esclavos, que eran propiedad, también eran una propiedad más, una propiedad individuo, una mercancía humana, y en ese caso, para el caso de Varela, padre, uno de los importantes fundadores de la patria cubana, era una concepción o te presentaba una concepción de patria inclusiva, donde la esclavitud no era consustanciar a una concepción de patria. Una patria, por supuesto, en una concepción mucho más integral, mucho más abarcadora. Y por eso no se puede entender el inicio de nuestro ciclo independentista cubano, que es donde esa patria ya logra cuajar con fuerza con todos sus componentes y empieza a emerger la concepción ya no de patria, sino de pueblo cubano, cuando ya los sectores antiguos esclavos, negros, mulatos, blancos pobres, comienzan a integrarse a un proyecto nacional, que es el proyecto de independencia patria, 1868, desfasado con relación al resto de América Latina, pero en ese periodo se iba cuajando la idea de lo cubano. Y esto es importante, justo cierra cuando crea la universidad, la segunda universidad, en el año 1910. Una de las cuestiones que advierte como objetivo de esa segunda universidad era que tenía que crear al ser mexicano. O sea, se habían creado estados nacionales, Colombia, Venezuela, Bolivia, en fecha muy temprana, como inicio del siglo XIX, pero ahora lo que hacía falta formar al ser, a este ser colombiano, boliviano, mexicano. ¿En qué sentido? En el orden cultural, en el orden identitario. Entonces, ya Cuba, a pesar de ser colonia, hasta buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, todavía y se iban creando las bases desde la pedagogía, desde la cultura, para fomentar ese amor a la patria. Por lo tanto, ya estamos estableciendo varias bases
desde el punto de vista histórico-culturales que permiten entender por qué lo que se vive hoy, por qué lo que ustedes vieron ese 1 de mayo, no es un problema coyuntural de un momento determinado, ni siquiera de 1959 para acá, aunque 1959 es un parteaguas, desde luego. Pero sí existen, digamos, existen determinadas corrientes de pensar a Cuba desde la independencia, desde su soberanía y desde la justicia, donde hay exponentes preclaros desde el siglo XIX que van ilustrando este elemento. Y claro, cuando se habla de independencia y se habla de soberanía, siempre hay un otro. O sea, está el tema de esa otredad que es Estados Unidos. Porque la guerra de independencia estalla, al estallar desfasada con respecto a la del resto de las colonias, estalla en un momento donde Estados Unidos ya se había dado la guerra civil, empieza a tener un desarrollo capitalista, industrial, incluso ya a finales del siglo XIX con rasgos imperialistas, que donde coloca la expansión no como filosofía de los padres fundadores, sino ya como realidad práctica de corrientes expansionistas, intervencionistas, la colocan en el tema central de sus agendas de política internacional. Por lo tanto, a finales del siglo XIX, vamos a ver, por una parte, dos procesos antagónicos. Un ciclo independentista de liberación y por otra parte, un proceso de expansión imperial por parte de Estados Unidos. Por supuesto que las figuras claves del proceso independentista cubano tendrán en cuenta este peligro que significó Estados Unidos. Quizás la figura que más conocemos, porque fue un hombre síntesis del pensamiento del siglo XIX cubano, fue José Martí, por supuesto. Pero para que llegara José Martí, tuvo que iniciarse un 10 de octubre de 1868 la revolución, del ciclo de revolución cubana. Y Carlos Manuel de Céspedes, que es el padre de la patria cubana, ya había avisorado con claridad meridiana el tema del peligro de Estados Unidos con relación a la independencia de Cuba. ¿Qué decía Céspedes? Le voy a leer una frase de Céspedes del año 1870 a José Manuel Mestre, un enviado que estaba laborando en Estados Unidos. Decía Céspedes, por lo que respecta a los Estados Unidos, tal vez estaré equivocado, pero mi concepto, su gobierno, a lo que aspira es a apoderarse de Cuba sin complicaciones peligrosas para su nación y entre tanto que no salga del dominio de España, siquiera sea para constituirse en poder independiente. Este es el secreto de su política, apoderarse de Cuba, 1870. Estamos hablando ya de una fecha bastante lejana. Y mucho me temo que cuanto haga o proponga sea para entretenernos y que no acudamos en busca de otros amigos más eficaces o desinteresados. ¿Qué hay detrás de esta eh, reflexión de Céspedes? Que como vemos está para 1870, no estamos hablando ni siquiera del siglo XX, del inicio del siglo XX, estamos hablando de 1870, la guerra de su secesión prácticamente había concluido y ya Céspedes está planteando esto. Está el enfoque que está claro. Lo conociera o no lo conociera es otra historia, pero cuando dice entretenernos para que otros amigos no vengan, se está refiriendo a una política muy bien definida por un secretario de Estado llamado John Quincy Adams. John Quincy Adams era el secretario de Estado, James Monroe. Y cuando hablamos de Monroe, ya nos viene a la mente la doctrina Monroe. Claro, la doctrina Monroe es de Monroe porque fue el presidente de 1823. Pero detrás de la doctrina Monroe, más que Monroe, está este señor, abogado, un estadista muy reconocido, pero que tenía una concepción expansionista muy clara, de a largo plazo. O sea, era un estratega, un estadista en el orden de la expansión imperial. Y es justamente John Quincy Adams el que formula lo que conocemos como la política de la fruta madura. O sea, de la misma manera que existen leyes de gravitación física, también existen leyes de gravitación política. Y de la misma manera que una fruta, cuando se desprende de un árbol, va a caer para el suelo, Cuba, una vez desprendida de España, gravitaría hacia la órbita de la Unión de Estados Unidos. Por lo tanto, ni independiente ni en manos de potencias europeas. En aquel momento, peligro principal Inglaterra.
sino que tenía que estar en manos de España, que en el siglo XIX se conocía como el hombre enfermo de Europa. Por lo tanto, aquí la tesis de Adams, fíjense la tesis de Adams, qué interesante. Esta es una tesis que muchas veces se habla de la fruta madura, pero a veces no se entiende dónde, a quién se lo dijo, cómo la formuló. Es del año 1823, cuando mismo se formula la doctrina Monroe. Y él le plantea, le escribe al ministro de Estados Unidos en Madrid, Hugo Nelson, y le dice, cuando se echa una mirada, 1823, cuando se echa una mirada hacia el curso que tomarán probablemente los acontecimientos en los próximos 50 años, casi es imposible resistir a la convicción de que la anexión de Cuba a nuestra República Federal será indispensable para la continuación de la unión y el mantenimiento de la integridad. O sea, esta concepción de que Cuba era necesaria para la defensa, incluso llega a decir para el mantenimiento de la integridad, va a ser una constante. Será una constante. Lo que dice que todavía no estaban creadas las condiciones. Por eso la fruta madura o la espera paciente. Había que esperar. Y esa espera se va a concretar en el año 1898, cuando interviene Estados Unidos en la guerra que por la liberación nacional libraba Cuba contra España. Y desde luego que tendríamos que aludir a la figura que yo decía ahorita, síntesis del siglo XIX, que va a recoger lo mejor del legado bareliano, lo mejor del legado bolivariano, lo mejor del legado incluso de figuras importantes también de la intelectualidad de Estados Unidos y que la va a sintetizar de una manera electiva. ¿Qué significa electiva? Poner en función todo el complejo de pensamientos y de corrientes y de ética revolucionaria existentes dentro y fuera de Cuba, incluyendo Estados Unidos, poner en función de resolver un problema que ya no solamente era Cuba, que era un problema que era nuestra América. De ahí la definición preclara de Martí a la hora de definir el tema de salvar a nuestra América. Cuba, no, la independencia de Cuba no era la mera ruptura con España. Como le planteara a su amigo Manuel Mercado, era impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se expandieran los Estados Unidos y cayera con esa fuerza más sobre los pueblos de nuestra América. Pero eso no fue que se le ocurrió al momento. O sea, hay todo un periplo martiano por esa nuestra América, que empieza por México y que estará por Guatemala, por Venezuela, y que va a entender la necesidad de salvar no solamente la cultura de estos pueblos enfrentando a Sarmiento, no dice que eran pueblos bárbaros, sino pueblos nuevos, sino había que salvar esos pueblos nuevos, pero también había que salvarlos de la codicia de Estados Unidos, de la fuerza de Estados Unidos. ¿Y cómo? Uniendo la unidad. O sea, el concepto de unidad en Martí es claro para entender, y es la unidad de la parte de nuestra América, incluyendo los elementos también progresistas de la otra América, para enfrentar no a Estados Unidos, para enfrentar a las corrientes imperialistas dentro de Estados Unidos, por supuesto representadas por los gobiernos, tantas administraciones demócratas, tanto como las administraciones republicanas. Ahora, había que defenderlo con, él decía en este ensayo medular que es Nuestra América, que publica en el Partido Liberal de México, periódico, ya lo había publicado primero en Nueva York, en la Revista Ilustrada de Nueva York. Pero fíjense en lo que él habla, esto es una lección, y una lección que ustedes aplican todos los días. Cuando él dice mostrarse acomodaticio, ya se había efectuado la primera conferencia panamericana, 1889-90, ya la primera conferencia internacional monetaria con el secretario de Estado James Blaine, una de las figuras más importantes de la arquitectura hegemónica de Estados Unidos. Y fíjense lo que dice Martí en este ensayo Nuestra América. Mostrarse acomodaticio hasta la debilidad no sería el mejor modo de salvarse de los peligros a que expone en el comercio o a que se expone en el comercio con un pueblo pujador y desbordante. La fama de debilidad. Cero fama de debilidad. La cordura no está en confirmar la fama de débil, sino en aprovechar la ocasión de mostrarse enérgico sin peligro. Y en esto de peligro, lo menos peligroso, cuando se elige la hora propicia y se la usa con mesura, es ser enérgico. Sobre serpiente, ¿quién levanta pueblos? O sea, estamos hablando de que está claro, él entiende del poderío militar, un poderío incluso naval,
que ya se está consolidando, pero él habla de que había que ser enérgico. La opción no era ser débil, mucho menos mostrar debilidad. Entonces, en ese sentido, este ensayo Nuestra América, yo pienso que es una obra, una pieza, no solo una pieza literaria, una pieza de un valor ético que debería ser leído y estudiado, no como un texto independiente, repito, y ahí la historia es importante, sino como parte de un proceso de desarrollo y de consolidación de un pensamiento de un hombre universal, como fue José Martí. Y, por supuesto, viene la intervención, viene la guerra, este segundo ciclo independentista cubano, el que Martí justamente permitió, o sea, organizó con la fundación del Partido Revolucionario Cubano, y vendrá también la intervención de Estados Unidos. Cuando bien llega la intervención de Estados Unidos en la guerra, después de 3 años sin aceptar la independencia, sin reconocer la independencia, después de 3 años sin reconocer la beligerancia de los cubanos, quiere decir que para Estados Unidos no había ni ejército libertador, no había asambleas de representantes, no había partido revolucionario cubano, porque si reconocía la beligerancia de los cubanos, tenía que reconocer los órganos revolucionarios y por lo tanto, a la hora de firmar el Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, no le quedaba más remedio que entrar a sentarse en una mesa, poner en una mesa a negociar, no solamente a los ministros de España, sino también a los representantes de Cuba. Por lo tanto, para los estadounidenses, tanto para la administración demócrata de Cleveland como para la administración republicana de William McKinley, los cubanos eran españoles rebeldes, españoles de la isla que estaban en rebeldía contra la madre patria, pero eran españoles, de jures, jurídicamente eran españoles. Por lo tanto, no reconocen la beligerancia. Y por eso es que Calixto García, las fuerzas cubanas después no los dejan entrar, porque para el final ellos con quién iban a negociar. No iban a negociar con los cubanos, a pesar de que los cubanos ayudaron y fue un elemento clave para lograr el fin de la guerra, porque los estadounidenses no conocían el terreno. Quienes tenían la experiencia militar del terreno eran los cubanos, pero al final no lo dejan entrar. Y llega el Tratado de París. Tratado de París, que ustedes conocen, que en virtud del cual Cuba dejaba de ser jurisdicción de España y pasaba a ser ocupada militarmente por Estados Unidos. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Isla Juan y toda una serie de posesiones en el Pacífico. Se inicia lo que es un periodo, digamos, experimental. ¿Qué hacer con Cuba? Poder pasar con Cuba lo mismo que con Puerto Rico. En el pragmatismo estadounidense se dan cuenta de que no, porque a diferencia de Puerto Rico, que sí hubo un movimiento de un levantamiento en septiembre del 68, antes que el de Cuba, el grito de Lares, pero fue desarticulado muy rápido. Sin embargo, en Cuba, el césped se levanta y hay 10 años de guerra. Después hay un periodo de entreguerra y se inicia otra guerra. Cuando hay guerra, hay sangre. Cuando hay sangre, hay líderes, hay mártires, y por lo tanto, donde hay mártires también hay elementos para establecer bases identitarias. En Cuba existen desde la propia ocupación militar bases identitarias. Usted le preguntaba a un niño cubano en la escuela pública a quién usted le gustaría parecerse, y eso es una encuesta que se hace en una escuela pública cubana, en las escuelas públicas cubanas, en 1914. ¿A quién le gustaría usted parecerse cuando sea grande? La inmensa mayoría de esos escolares, 1914, muy temprano, en el siglo XX, querían parecerse a José Martí. Los nombres de las escuelas eran nombres, no de escuelas, no de figuras de Estados Unidos. Usted va, por ejemplo, lo compara con Puerto Rico y había escuelas que se llamaban George Washington, Lincoln. En el caso de Cuba se llamaban José Martí, Máximo Gómez, Antonio Maceo, o sea, Félix Varela, José de la Caballero. Que hay una identidad, que es lo importante, una cultura. Por eso cuando hoy se habla de guerra cultural, la historia es un arma en esta guerra cultural. Hay que conocer la historia para no quedarnos solamente en este presente de lo que está pasando y creer que todo llega en un momento en que el 59, digamos como la gran eclosión del movimiento revolucionario en Estados Unidos, que a partir de ahora es que empieza a fijarse en Cuba. No, Estados Unidos se está fijando en Cuba desde sus propias bases fundacionales, como Estados Unidos y también desde la propia colonia cubana cuando todavía ni siquiera era independiente. Y desde luego, ya en el siglo XX, con
la aprobación de la enmienda Platt. De hecho, tuve la oportunidad de visitar ahora México, invitado por el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, el CIAL de la UNAM, para impartir una conferencia sobre la enmienda Platt y su incidencia en la arquitectura de la hegemonía continental de Estados Unidos, porque es clave qué significó la enmienda Platt para este proceso, digamos, de expansión de Estados Unidos y qué incluso qué parte todavía de la enmienda nos queda, porque la enmienda fue derogada en el año 1934, pero no fue derogada completa. Quedó el artículo séptimo. ¿Y qué decía el artículo séptimo? La venta o arrendamiento de tierras para el establecimiento de bases navales y carboneras. Y ahí tenemos la base naval de Guantánamo. O sea, se deroga la enmienda Platt, que ya no era enmienda Platt, era tratado de relaciones permanentes, pero se queda el artículo séptimo. Porque al final lo que más le interesaba a las administraciones de Estados Unidos era justamente la posición geopolítica de Cuba. En un momento donde ya se estaba concibiendo la necesidad de un canal interoceánico, el canal de Panamá. Y había varias concepciones, incluso. Primero, que nos parecerá muy cercana, anexarse Canadá, abrir el canal de Panamá para llegar a China, porque el mercado asiático y sobre todo el mercado chino era lo más importante, lo más codiciado, no solamente por Estados Unidos, estaban las llamadas esferas de influencia, Inglaterra, Francia, Alemania, todo el mundo estaba tratando de ocupar una esfera de influencia dentro de China. Y Estados Unidos estaba muy lejos. Por lo tanto, si abrían un canal interoceánico, podían llegar. Pero ¿quién defendía ese canal de Panamá? Tracemos una línea entre Guantánamo y Panamá, el istmo, para darnos cuenta que geométricamente la posición de Guantánamo está desde el punto de vista geográfico clave, es una postura, es un enclave clave para esa defensa del istmo de Panamá. Defender el istmo de Panamá era defender toda una arquitectura que no solamente era propia del continente americano, sino también del continente asiático. O sea, lograr pasar hacia Asia, ya se habían anexado Hawái, tenían Filipinas, tenían Islas Guam, toda una serie de posesiones en el Pacífico que le permitirían llegar con mucho más eficacia a China, continente asiático. Claro, no todos los congresistas norteamericanos estuvieron de acuerdo con la enmienda Platt. Y aquí quiero hacer alusión a uno de los congresistas demócratas. Voy a decir demócrata porque todos los republicanos votaron a favor de la enmienda Platt. Un congresista, James Jones, de Arkansas. Escuchemos, porque esto no lo dijo Manuel Sanguilí, esto no lo dijo Juan Alberto Gómez, esto no lo dijo eh, Salvador Cisneros Betancourt. O sea, lo que yo le voy a leer a ustedes lo dijo un congresista norteamericano. Porque Estados Unidos tampoco es que sea un bloque homogéneo en la manera de pensar. Y esto es importante porque también nos sirve para el presente. Aunque existan determinadas proyecciones hegemónicas, siempre hay otras que nadan a contracorriente y que son importantes en el decurso de los procesos históricos. Fíjense lo que dice James Young. Parece que hay la intención de reservar al gobierno de los Estados Unidos, a su gobierno, una supervisión y control del gobierno de Cuba, cosa que está directamente reñida por nuestra promesa de que Cuba gozará de un gobierno independiente. Se estaba refiriendo a la Joint Resolution, a la resolución conjunta de abril de 1898, que fue la declaración de guerra de Estados Unidos a España, y que decía que en el artículo 1 Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Reservar a los Estados Unidos el derecho de mantener un gobierno, siendo los mismos Estados Unidos los que deben precisar la clase de gobierno adecuado. Y nos estamos acercando a lo que va a pasar después del 59. Y esto lo está diciendo un congresista norteamericano en el año 1901. Me parece que equivale a reservar a los Estados Unidos el derecho de sostener o derrocar el gobierno de Cuba cuando lo crea conveniente. Esa fue la enmienda Platt, porque en el artículo tercero decía que Estados Unidos podía intervenir en los asuntos de Cuba cuantas veces considerara que podía peligrar las propiedades o la vida de sus ciudadanos. Ese es un artículo tercero, claramente, explícitamente intervencionista, aunque cada uno de los artículos, de un modo u otro, implicaba intervención. Y esa enmienda se le va a anexar
a la Constitución de 1901, una Constitución muy avanzada, la hacen abogados, había una tradición, un acumulado importante de derecho en el campo revolucionario por todas las constituciones, desde Weimar hasta la Yaya, que le va a permitir a estos legisladores hacer una constitución de una Cuba independiente. Sin embargo, inmediatamente, en apenas 2 días, en el Congreso de Estados Unidos se aprueba la enmienda Platt. Y por lo tanto, la enmienda Platt va a lesionar, va a erosionar las bases de los derechos naturales del Estado Cuba. Cuba va a nacer como república, es cierto, no como una falsa república, como una república, pero lastrada por un mecanismo de dominación política que va a ser un tratado de relación permanente a partir del año 1904, que va a contener el articulado, los 7 artículos de la enmienda Platt, 8 artículos de la enmienda Platt. Y claro, ese fue el legislador norteamericano. Cuando la enmienda Platt llega a los asambleístas cubanos, que eran asambleístas, no eran gobierno, o sea, a los asambleístas cubanos se le impone desde Estados Unidos de que no solamente tenían que redactar la constitución, sino que esa constitución ya tenía que traer las bases sobre las cuales tenían que establecerse las relaciones con Estados Unidos. O sea, el gobierno que naciera a partir de la retirada de Estados Unidos, de las fuerzas militares de Estados Unidos, ya iban a ser condicionados en la agenda de relaciones internacionales en cuanto a relaciones con Estados Unidos. Eso era una trampa. Eso era una trampa. Lo entendieron muchos de los congresistas norteamericanos y lo entendieron, por supuesto, los asambleístas cubanos que decían, bueno, pero si nosotros no somos gobierno, ¿cómo vamos a aprobar una enmienda? Sobre nuestras espaldas va a caer una responsabilidad terrible. Juan Gualberto Gómez, importante intelectual, era el delegado de Martí en Cuba, decía, con la enmienda Platt solo vivirán los gobiernos cubanos que cuenten con el apoyo y benevolencia del gobierno de los Estados Unidos. Y lo más claro de esta situación sería que únicamente tendríamos gobiernos raquíticos y míseros. O sea, está muy claro. Estados Unidos va a enseñorearse, va a establecer qué es lo que puede considerarse gobierno legal y qué es lo que no debe considerarse gobierno legal. Y por lo tanto, y fueron consecuentes. A veces pensamos que solamente el diferendo fue, este diferendo no aceptar un gobierno fue después del 59. No, 2 gobiernos no fueron aceptados por Estados Unidos. Después de la Revolución del 30 contra Gerardo Machado. La llamada pentarquía, que solo duró 5 días, y el gobierno de los 100 días de Grau San Martín. ¿Por qué no? Porque este gobierno o estos gobiernos en estos momentos no estaban representando los intereses de la oligarquía. Los grupos liberales que dependían de la exportación del azúcar. Otros rubros exportables, pero el azúcar era el renglón principal. Eran grupos liberales y estaban en contubernio con el capital financiero, comercial, industrial de Estados Unidos. Por lo tanto, todos aquellos gobiernos que no representaran, o al menos que Estados Unidos no soliera que representaran los intereses, estos intereses de la élite, pues no eran aceptados. Y dentro del gobierno de Grau estaba un secretario de Gobernación y Marina llamado Antonio Guiteras. Antonio Guiteras, una figura de las más radicales dentro del pensamiento revolucionario cubano. Fidel, de hecho, se nutre mucho del pensamiento guiterista. Guiteras lo primero que va a hacer es nacionalizar compañías norteamericanas, va a establecer jornadas laborales de 8 horas, medidas que pretendían favorecer a las mujeres, a los sectores más vulnerables, y por lo tanto, ya aquí sí, aunque pareciera que era el gobierno de Grau y era Grau del que emanaba todas estas medidas, pero realmente estaban emanando de Quiteras. Y eran medidas demasiado progresistas, demasiado radicales como para aceptarlo. Y por lo tanto, ni la pentarquía ni el gobierno de los 100 días tampoco fueron aceptados por Estados Unidos. Y así vamos a encontrarnos durante en el decurso de esta primera mitad del siglo XX este enfrentamiento entre injerencia, que es lo que estamos ahora analizando, versus anti-injerencia. Se puso a debate en la sexta conferencia panamericana de 1928, que se celebró iba a decir aquí en La Habana, que se celebró en La Habana, se celebró en La Habana,
y donde la delegación mexicana, por cierto, fue la que puso la única nota anti-injerencista. De hecho, no la habían invitado anteriormente. Estados Unidos no invitó a la delegación mexicana. Esta vez sí, en La Habana va a estar presente, dirigida por Urbina, una figura importante de la intelectualidad mexicana, y donde sí van a poner muy bien el acento anti-injerencista, pero van a quedar aislados. De hecho, el propio representante cubano, Oreste Ferrara, de origen italiano, diría que el intervencionismo de Estados Unidos en Cuba era un timbre de gloria. Por lo tanto, claro, hay una realidad. Mientras por una parte los grupos liberales favorables al gobierno de Machado están hablando de injerencismo en el sentido de que solamente la intervención de Estados Unidos podía asegurar en América Latina la estabilidad, el orden, el progreso, muy positivista, estas banderas del positivismo. Y que eso, por supuesto, con todas las dictaduras de la década del 20, también van a ser favorables a toda esta oleada interventora, pero también existirán movimientos de solidaridad importantes. Solidaridad con Nicaragua, con el movimiento de manos fuera de Nicaragua, la Nicaragua de Sandino, la lucha de Sandino, y desde Cuba y de otras partes de América, desde posiciones marxistas como el peruano Mariátegui hasta posiciones liberales, no necesariamente marxistas, pero que también se estaban enfrentando al injerencismo. O sea que hay una cultura de enfrentar toda forma de injerencia, no solo militar. En Cuba vivimos experiencia de intervención militar muy temprana, desde el año 1906 a 1909, pero también vivimos injerencias indirectas a través de la aplicación de la llegada de los cónsules. Summer Wells, Caffery, en fin, toda una serie de embajadores que cada vez que la situación se veía un poco complicada, llegaban y buscaban, no siempre con toda la eficiencia y como ellos quisieran, pero siempre buscaban la manera de intervenir. Y hasta llegar esta fue la sexta conferencia. Ya en la séptima conferencia, que fue en Montevideo, en el año 1934, sí se logra aprobar un artículo dentro de una plataforma del derecho internacional llamada Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados Americanos. Para los cubanos que representaron a Cuba en ese cónclave, realmente fue un gran triunfo. Para ello, el triunfo no era derogar la enmienda Platt en 1934. El verdadero triunfo de las fuerzas progresistas antiinjerencistas fue lograr la aprobación de esta convención que en el artículo 8 decía que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otras naciones. Y Herminio Portel Vilá, que para nada era comunista, de hecho se fue cuando triunfó la Revolución Cubana, era un liberal, pero un liberal nacionalista. No hay que ser comunista, no hay que ser marxista para querer tener una patria soberana. Necesariamente no hay que ser marxista ni comunista. Este hombre era liberal y fíjense lo que planteaba. No ha existido, él escribió en la revista Bohemia, seguro la conocen, la revista más antigua todavía en circulación. En el año 1934 publicó un artículo que se llama La enmienda Platt no importa. O sea, no importa que la deroguen. Decía, no ha existido nunca enmienda en Nicaragua, ni en Haití, ni en México, y ahí han ido los soldados de Estados Unidos cuantas veces le ha interesado al tutor. Mañana llegarán a La Habana y a Santiago con las armas dispuestas al disparo sin enmienda que lo autorice. ¿Qué mentalidad más preclara? Este hombre, Herminio Porter Vilá, repito, para nada comunista, al contrario, se fue cuando triunfó la revolución, pero sí un antiinjerencista convencido. Y bueno, así ya podemos entender con estas bases y con estos contrapunteos de maneras diferentes de pensar el destino de Cuba, bien desde la soberanía y la justicia, pero sobre todo de la soberanía, o bien desde el intervencionismo y el injerencismo como única plataforma, como única opción para lograr un orden social y una estabilidad política. Esas corrientes de pensamiento han estado. Y eso es lo que estamos viendo y lo que se está viendo en estos momentos, solo que con una escalada de agresividad mucho más fuerte. De hecho, desde un inicio ya de la Revolución Cubana con la administración Eisenhower, si bien tempranamente llegaron a reconocer al gobierno cubano, existía todavía mucha incertidumbre. ¿Qué cosa era la Revolución Cubana? ¿Qué cosa era Fidel?
que a quién respondía, porque Fidel, por supuesto, en un inicio no se hablaba de comunismo. Pero, por otra parte, en un escenario de plena Guerra Fría, ese gobierno que está tomando medidas tan tempranas a favor del pueblo cubano y que va a ir radicalizando su plataforma, su agenda de cambios, ya por supuesto que en plena Guerra Fría no le va a parecer muy bien a Eisenhower ni al resto de los gobernantes. A uno de los secretarios, el secretario de Asuntos Interamericanos, en junio, en mayo, se había aprobado la primera ley de reforma agraria. Bueno, al mes siguiente, Livingston Merchant dice, confirma que se había llegado a la decisión de que no era posible lograr nuestros objetivos con Castro en el poder. Estamos hablando de, no estamos hablando del 1990 ni del 2000. Estamos hablando sencillamente del propio año 1959. Es que la ley de reforma agraria lo que hace es atomizar el latifundismo. ¿Quién era uno de los más importantes latifundistas? Eran las propiedades, eran las empresas norteamericanas. Y por lo tanto, ya este hombre lo está diciendo, con Castro en el poder no vamos a lograr nuestros objetivos. Y aquí, por supuesto, va a llegar en el año 1960, que todavía no se había proclamado el carácter socialista de la Revolución Cubana, pero lo que será la filosofía que vamos a ver hoy, o sea, que es el llamado Memorando Mayor de Lester Mayory, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos. ¿Qué dice Mayory en uno de sus documentos? No existe una oposición política efectiva en Cuba. El único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la revolución es a través del desencanto y el desaliento, eh, buscando la insatisfacción, o sea, basado en la insatisfacción y las dificultades económicas a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. 1960. Ese documento, ese memorándum, de acuerdo con los contextos, la aplicación se ha ido aplicando, pero hoy muestra más validez que nunca. O sea, es eh, aplicar sanciones, determinadas medidas económicas de asfixia al pueblo, pero de forma tal de que aparezca como que la causa principal no son las medidas, sino que es un Estado o un gobierno que no puede estar a la altura de responder a las necesidades o intereses básicos de sus ciudadanos. Y por supuesto borrando la parte de las condicionantes internacionales, que eso es lo que estamos viendo. Claro, no solamente lo estamos viendo, sino que se están potenciando a partir de todas las redes sociales y el empleo de todas las plataformas, de ahí la guerra cultural. La guerra cultural que no es aislada, ahora por supuesto con todas las plataformas digitales, eso por supuesto que se amplifica, pero no se puede ver ajena a todas las escaladas de bloqueo. Hablamos mucho ahora de las órdenes ejecutivas, órdenes, ya estamos hablando de órdenes ejecutivas de la administración Trump, pero hubo una ley Torricelli en los años 90, porque es cierto, siempre se intentó asfixiar, pero hasta el año 1989 existía el campo socialista y existían otras variantes para poder establecer relaciones comerciales. Pero a partir de 1989, con la caída de ese campo socialista, con la desintegración de la Unión Soviética, entonces fue cuando Fidel Castro, con esa genialidad que lo caracterizaba, logró realizar transformaciones en el orden económico esenciales, importantes, algunas que no estaban dentro de su intención hacerla en algún momento, pero que no tenía más remedio que hacerla para salir de lo que se dio en llamar, se conoció por el propio Fidel Castro, periodo especial en tiempo de paz, a partir de la década del 90. Y por supuesto, ahora estamos en una circunstancia muy compleja, porque ya no tenemos al campo socialista, ya estamos viviendo momentos de una derechización, en algunos casos muy reaccionaria, que representa, por supuesto, un fenómeno que no es Donald Trump, sino que yo creo que ya podríamos llamarlo el trumpismo, como un fenómeno mucho más abarcador, como una filosofía de un mundo que ya digamos que es la crisis de un modelo, de un mundo post-1945. O sea, lo que se está viviendo ahora es la crisis de ese orden internacional que ya fue avisorada, incluyendo por Fidel Castro, esa crisis del orden internacional
después de la Segunda Guerra Mundial, pero el problema es que cuando uno acaba de nacer, el mundo nuevo. Y entonces aquí es cuando nos tenemos que remitir a Gramsci. Cuando hay un mundo que está muriendo y otro que no acaba de nacer, surgen los monstruos. Yo creo que estamos viviendo ahora esas monstruosidades, pero que, por supuesto, deberán cambiar. Y personas como ustedes, que no solamente tienen la teoría, sino que en la práctica demuestran la sensibilidad hacia causas justas, nobles, pues ustedes están enfrentando y están permitiendo o van a permitir que esos monstruos, ojalá más temprano que tarde, desaparezcan. Concluido. Y bueno, como lo decía Oscar, yo pienso que es importante estar muy atento. Recuerdo que a inicio de los años 2000 de este siglo, ya casi que mucho hablamos se hablaba del socialismo del siglo XXI, un halo de esperanza cundía el pensamiento más progresista y el pensamiento americano progresista. Sobre todo, incluso habían definiciones, teorías sobre el pensamiento del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, la llegada, bueno, Chávez y por supuesto esta alianza de Chávez-Fidel con la creación del ALBA, la oposición a estos tratados como el ALCA y posteriormente Correa, toda una serie como todos conocemos, de importantes figuras de la política antineoliberales. Porque lo que estábamos hablando a inicio del siglo XXI era del antineoliberalismo. Ahora, yo tengo la impresión de que el neoliberalismo se ha quedado un poco apartado en estos momentos donde el tema de la industria armamentista, de la guerra y de la lucha de rapiña por adquirir los recursos minerales de otros pueblos, pues ha dejado como que el liberalismo un tanto. Tengo la impresión, ya no se habla tanto, pero lo cierto es que en la década del 90 los experimentos neoliberales en América Latina fueron desastrosos. Y por eso es que a partir del año 2000 y a partir de los movimientos sociales, el Foro de Sao Paulo, una serie de grupos importantes, o a partir del año 2000 empezaron a una serie de gobiernos, digamos, de corte antineoliberales, no vamos a ponerle clasificación, no, pero sí de corte antineoliberal que necesariamente eran más progresistas y más nacionalistas que lo que estaban hasta ese momento. Y por lo tanto, se hablaba de que ya como si que había llegado la izquierda al poder, a las diferentes naciones. Y sin embargo, lo que estamos viviendo ahora nos está diciendo, bueno, ¿qué pasó? No creo, a ver, México es otra realidad. México es otra realidad. Oscar, no tengo mucho, ustedes por supuesto conocen más la realidad mexicana que yo. Ojalá, por supuesto, pueda consolidarse este proyecto que ha salvado y está salvando, y repito, no solamente a Cuba, es el equilibrio. O sea, México está haciendo hoy día la función de equilibrio, porque hay otras potencias en América, países grandes, con posibilidades, con recursos que no lo están haciendo, y ustedes sí. Hay una tradición mexicana también en política internacional que viene desde los años 30, sexenio de Lázaro Cárdenas y la doctrina Estrada. O sea, los ADNs dentro de la política internacional mexicana son bastante fuertes. Y la inteligencia política ha prevalecido incluso en momentos difíciles, hasta en las relaciones de Cuba a México, que han sido mínimas, han existido, lo sabemos, pero lo que ha prevalecido es la solidaridad. Incluso ya no solamente entre los pueblos, sino la afinidad entre los propios gobiernos. Recordemos la OEA, la posición de Cuba, de Estado de México ante la expulsión de Cuba de la OEA en los tempranos años 60. O sea y se ha mantenido con sus altas, sus bajas, pero yo diría que la línea principal ha sido la hermandad, la solidaridad. Y yo sí creo que la inteligencia política del pueblo mexicano es extraordinaria. No tengo muchos elementos como para decir correlaciones de fuerza, pero en los últimos años lo vienen demostrando de una manera, no solamente por lo que están haciendo con relación a Cuba,
sino lo que está pasando en México y toda la política internacional que ha generado México hacia el exterior. Ojalá sea así, ojalá sea así. Lo que claro, siempre la derecha, lo dice Oscar, creo que la derecha está. La derecha, en cuanto se produce la Revolución Cubana, la derecha se va. O sea, la derecha emigra. Los intereses azucareros salen para Estados Unidos y desde Estados Unidos empiezan a establecer sus plataformas eh, eh, para subvertir el orden. Pero la derecha y el pensamiento y las concepciones de derecha sí están. Lo que hay que, por supuesto, requiere voluntad política y mucha inteligencia política y mucha coherencia, mucho carisma. La presidenta de México lo ha demostrado, lo está demostrando con creces, lo que es el carisma, lo que es la inteligencia y lo que es la coherencia política. Ojalá realmente de todo corazón que siga siendo ese México nuestro, ¿no? Y bueno, Oscar, yo digo trompismo porque realmente no se está quedando en una concepción, en una filosofía, en una voy a amenazar. No, no, aquí estamos hablando de una escalada guerrerista en el mundo donde se están apoyando las peores causas. O sea, es un genocidio el apoyo a Israel, el apoyo. Donde están las peores causas, ahí está Estados Unidos, pero no solamente apoyando como apoyo material, no, sino también ejecutando. Creo que lo que estamos viendo en Irán es lo más, eh, digamos, lo más reciente y lo más visible, pero con un nivel de violencia, con un nivel de compromiso con los capitales financieros internacionales, de nivel de compromiso con la industria armamentista, que hace que vivamos ahora un escenario que está marcado por una agresividad, es cierto, puede ser que sea un loco, pero claro, es un loco que está representando intereses que les conviene que ese loco esté en el poder y que esté haciendo todas las escaladas que están así, que está haciendo en el mundo. Y estamos viviendo un momento desde el inicio de este año 2026. Este año 2026 es un año terrible. O sea, para la humanidad, no estamos hablando de Cuba solamente. Para la humanidad, el año 2026 pasará a la historia como el año terrible. Y eso tiene un nombre, eso ya ese no es el imperialismo que podíamos haber visto unos años atrás, siempre agresivo, siempre prepotente, siempre hegemónico, pero no lo habíamos visto con este nivel de agresividad, incluso violando todas las normas del derecho internacional y no pasa nada. Pasa a nivel de grupos de solidaridad, pasa a nivel de pueblo, pasa a nivel de protesta social. Pero lo cierto es que los muertos están ahí. Los muertos están en Palestina, los muertos están las niñas que murieron en Irán empezando una guerra, quirúrgica supuestamente. Entonces, eso que, bueno, le podemos poner trumpismo, Oscar, le ponemos otro nombre, pero hay que buscarle un nombre a este momento que estamos viviendo, que es de locura, y que es mejor que sea un loco para llevar a cabo este escenario, ¿no? Que ojalá cambie pronto. Muchas gracias. Este es un mensaje que es para todos, defender la historia de nuestros pueblos. Eso es defender la historia de Cuba, defender la historia de México, defender la historia de los pueblos de América, de la historia del mundo. Incluso defender la historia de lo mejor de la tradición del pueblo norteamericano. Martí no odió al pueblo norteamericano. Martí fue un admirador de la modernidad, del progreso de Estados Unidos. Lo que con esa visión que tenía supo deslindar entre lo moderno, el progreso, la, la, la intelectualidad norteamericana, vivía los momentos de Mark Twain, la luz eléctrica, todo lo que veía, lo que estaba viviendo y separarlo de lo que estaba pasando a nivel de política, los enfrentamientos entre los presidentes, la expansión que avisoró con esa visión de periodista, pero más un periodista culto, un periodista con una visión, una mirada extraordinaria, supo visorar que dentro de esa modernidad y dentro de ese progreso existían corrientes que estaban erosionando lo mejor de la tradición ética del pueblo norteamericano y que iban hacia eslabones superiores de expansión, más allá de su frontera. Ya no solamente era el destino manifiesto, viene desde el inicio del siglo XIX, expandiéndose
a través de las fronteras terrestres, a costa de las tierras de las poblaciones autóctonas, a costa de las tierras del pueblo de México, sino que ahora también se querían expandir a partir del mar, o sea, el poder del mar. Y entonces en ese sentido es la importancia de conocer la historia, porque es lo que nos llegamos como parte llegamos a este presente como parte de un devenir, y ese devenir es la historia. Claro, yo lo decía al inicio, contextualizando. No quiere decir que como fichas de rompecabezas todo tenga que encajar necesariamente, pero lo que sí hay que crear y fomentar es un pensamiento histórico en el sentido de entender cuáles son las condiciones o las condicionantes, tanto internas como internacionales, que influyen en los procesos históricos. Primero, felicitar primero al movimiento por habernos permitido este espacio, porque realmente con una rapidez relámpago pudieron organizar esta conferencia que, como bien ha calificado Aline, es una conferencia magistral. Felicitamos también al profesor Joel porque es un historiador bien destacado en todos estos temas vinculados también al tema de la injerencia y la soberanía, la profundización en estos temas, y necesariamente vimos cómo llevar los elementos históricos a este escenario actual es recurrente y es necesario para todo tipo de pronóstico. Es decir, tenemos que recurrir a la historia necesariamente para poder proyectarnos la ruta futura, porque de lo contrario estamos, como decían otros historiadores, estamos llamados a repetir la historia de nuevo, ¿no? Si no sabemos respetar esos patrones que nos establece la vida. Yo sí me imagino que pudo haber sido muy útil este encuentro porque los elementos históricos son un poco se recrean con la intervención del profesor Joel y sabemos que va a ser muy útil para poder invitarlos para otros momentos. Él va a estar el viernes en Xochimilco, en la Universidad de Xochimilco, que lo están invitando y bueno, también se pueden llegar por allá, le vamos a compartir la invitación. Gracias, profe. Gracias, Onesis. De acuerdo, Oscar. Muy de acuerdo. Y a veces no es tanto quitarla, sino ajustarla a los intereses. O sea, la historia puede ser selectiva. Usted selecciona aquellos hechos, aquellos o pensamientos que le puede servir para legitimar un gobierno, un orden de cosas. Y por lo general, existe un historiador cubano, Manuel Moreno Fraginal, que tiene un artículo interesante que se llama La historia como arma. O sea, la historia como arma es el uso público que usted le dé a la historia. O sea, hay una historia más académica, que es la que hacemos, lo que nos dedicamos al oficio del historiador, que vamos a buscar los contextos, donde tratamos que no se nos quede nada y donde todos los hechos realmente tengan y todas las maneras de pensar tengan un espacio. Porque al final de cuentas, la historia es compleja, porque la vida es compleja. No es solamente una parcela, es todo lo que hay que entender a partir de la contextualización. Y hay gobiernos. Recuerdo que en épocas anteriores habían gobiernos en nuestro propio México que en determinados, de acuerdo con si eran liberales o conservadores, se remitían a Hidalgo o se remitían a Iturbide. O sea, ¿dónde están las fechas fundacionales con Hidalgo o con Iturbide? O sea, el imperio o el grito de Hidalgo. O sea, siempre era la manera de seleccionar aquellos hechos. En el caso de Cuba es interesante porque fueran liberales o conservadores, Martí no tenía discusión. Martí era de Martí. Es decir, daba igual que estuviera Batista que estuviera Fidel Castro. Pero ¿qué Martí? Ahí estaba la diferencia. El Martí antiimperialista, latinoamericanista, no. Era el Martí padre, Martí fundador, Martí ciudadano, cívico. Ese era el Martí que hacía falta para muchos de estos presidentes, estos grupos. Y para el caso ya, después del 59, claro, que el Martí cívico, pero también el Martí latinoamericanista, antiimperialista. Eh, la historia no es solamente, aunque esto que estaba pasando, hay una tendencia a borrarla, pero quizá por un espíritu demasiado pragmático de que ya la historia, ¿para qué la historia? Si lo que hace falta es mirar del presente con vista al futuro, ¿para qué el pasado? Pero lo más temible es cuando se tergiversa, se desmonta la historia en función de determinados proyectos políticos. O
sea, es un uso político lastrado no por un pensamiento académico, historiográfico, sino por intereses políticos que están detrás de todo eso. Eso incluso puede ser que sea hasta más peligroso que quitar la historia del currículum. Es buscar libros de texto, buscar programas de estudio de historia, pero donde se borre lo mejor de las tradiciones de los pueblos y lo que quede sean aquellas, de una manera muy positivista, solamente los grandes figuras, las grandes personalidades, pero que están representando ¿qué? Intereses oligárquicos. Eso también es peligroso. Por eso creo que eso es lo que nos toca a nosotros. Como digo, a nosotros nos toca a todos. Está muy alerta. La historia no es algo que pasó y ya. De acuerdo a cómo se trate la historia, se estará tratando el presente. Y estamos hablando de generaciones jóvenes, que son las que estamos formando o las que se están formando. Y de acuerdo con lo que se esté formando, con lo que se le esté entrando a sus cabecitas, desde el punto de vista de los referentes culturales históricos, pues esas podrán ser también las generaciones futuras, pensarán así. Pero bueno, para eso están los maestros populares, para eso está la pedagogía crítica muy fuerte, incluso en Estados Unidos, la pedagogía crítica, que va en contra de los modelos oligárquicos tradicionales y que tiene en cuenta una manera más inclusiva a los hombres, a las poblaciones vulnerables, mujeres, poblaciones afrodescendientes, y tiene fuerza, y tiene fuerza. Lo que tenemos que velarla porque esa se mantenga, incluyendo los maestros, la formación de nuestros maestros de historia, el currículo oculto tan importante. Currículo oculto no es lo que dice el libro de texto, no es lo que dice un programa, un plan, es lo que el maestro transmite dentro de esas cuatro paredes, que eso solamente lo sabe el maestro y sus alumnos. Para eso hay que formar bien a los maestros. Esto es una, yo antes quería, bueno, no sé si habrá otra pregunta, pero sí quería convocarlos. Ustedes saben que ahora es el centenario, estamos viviendo en el año del centenario del comandante Fidel Castro, y del 10 al 13 de agosto en el Palacio de Convenciones va a tener lugar un gran evento teórico o práctico, por supuesto, relacionado con la vida y la obra del comandante. Y como parte de ese evento tendrá lugar, si mal no recuerdo, el día 12, el quinto simposio de Revolución Cubana que organiza el Instituto de Historia de Cuba. Se llama Revolución Cubana, Génesis y Desarrollo. Va a estar dentro del macro evento dedicado a Fidel, tendrá lugar este quinto simposio, lo que el quinto simposio sí lo organiza el Instituto de Historia de Cuba. Por lo tanto, es poco tiempo, lo sé, pero todos los que estén interesados en formar parte, bueno, creo que a través de Onesis podemos ahí tener el apoyo, digamos, para la coordinación, pues sería muy bueno que puedan participar en este momento en que se está viviendo y que está viviendo el pueblo cubano, eh, hacia adentro y hacia afuera, problemas dentro, problemas fuera. Creo que este evento dedicado al pensamiento de Fidel y a la obra de Fidel va a ser esencial. O sea, bueno, de una manera muy modesta lo estoy invitando, los que estén interesados a participar. No tengo mucho conocimiento, antes era el presidente del Instituto de Historia de Cuba, tenía más conocimiento de todas las organizaciones y de toda la dinámica. Sé que organizar un evento ahora, hoy día, es complejo, pero el país, el gobierno, el partido le está poniendo toda la fuerza a este evento. Pero en el caso del Simposio de Revolución Cubana, quien lo organiza es el Instituto de Historia, con su nuevo presidente y cualquier tipo de pregunta, de interés en participar, pues bueno, podemos ahí apoyarlo y a través de Onesis, Onesis mantenemos el vínculo muy estrecho y podemos darle solución, ¿no? Darle respuesta por si hay algún interés. Yo solamente, para mí no, es un placer, realmente ha sido un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche. No estoy muy habituado, se los confieso, a impartir charlas vía virtual. De hecho, en Cuba por Zoom, bueno, estoy aquí en México, si fuera en Cuba fuera un problema esta plataforma Zoom. Pero bueno, ha sido todo muy bien, sí, y realmente ha sido un gusto. Pueden contar conmigo, desde luego. Bien aquí en México, ya regreso el 10 para Cuba, pero incluso también, como que no, podríamos mantener también el vínculo, la comunicación. Agradecerle también una vez más a la Embajada, a Mesis, por esta oportunidad. Esta va a ser una semana bastante intensa, tengo bastante trabajo. La anterior no fue tanto, ¿eh? La anterior fue a conocer a México, porque también tenía que conocer a México
No podía ser nada más que conferencia, ¿eh, Onesi? Entonces, pero ya esta semana sí, ya empezaba ahí con ustedes y voy a tener varias actividades, pero siempre muy complacido de poder intercambiar experiencias, conocimientos y sobre todo con ustedes, por todo lo que están haciendo, realmente por todo lo que están haciendo por Cuba. Ya estoy hablando de manera concreta, por todo lo que están haciendo por Cuba, por el pueblo cubano. Así que muchas gracias. Soy yo que estoy agradecido, le estoy agradecido a usted.